Imagina que naces siendo tú, pero un accidente médico borra tu identidad y un grupo de adultos deciden que es mejor que seas alguien más. Esta es la historia de un niño que fue criado como niña por decisión de un doctor, por un error médico y por un experimento disfrazado de ciencia. Un caso real, un experimento con nombre, apellido y consecuencias trágicas. Hola, yo soy Rob. Y hoy te voy a contar uno de los casos más oscuros y perturbadores de la psicología moderna. El caso de David Reimer. ¿Quién fue David Reimer? David nació en Canadá en 1965, junto a su hermano gemelo Brian. Ambos sanos, felices, hasta que a los 6 meses los papás notaron un problema al orinar. Nada grave, pero el tratamiento recomendado una simple circuncisión. Pero aquí empieza la tragedia. El procedimiento se hizo con un aparato de electrocoagulación térmica y en el lugar de cortar quemó completamente el nepe de David. Y así un daño irreparable. Aparece entonces un personaje que cambiaría sus vidas para siempre, John Money, psicólogo, sexólogo, carismático, mediático y para muchos un visionario. Este hombre tenía una teoría, que el género era completamente social y que no nacías hombre ni mujer, sino que te hacía la sociedad. Su teoría iba algo así: si crías a un niño como niña desde bebé, será mujer. Así de simple. Y justo frente a él tenía un caso perfecto para probarlo. Este le dijo a los padres de David: críenlo como niña, corten con todo lo masculino, vístanlo como niña, llámenlo Brenda. Nadie debe saber la verdad, ni siquiera él o ella. Fase 1. La gran transición impuesta. David fue nombrado Brenda y desde muy pequeño se lo empezó a tratar como una niña. Vestidos, muñecas, juegos femeninos, escuela para niñas. Pero había algo que no encajaba. Desde muy chiquillo, Brenda odiaba los vestidos. Le gustaba pelear, le gustaban los juguetes de construcción, se sentía incómodo. Todo raro, confundido y en el fondo completamente solo. Mientras tanto, John Money publicaba artículos diciendo que el experimento era un éxito científico sin precedentes. Pero detrás de las cámaras, Brenda sufría en silencio. Y lo peor, John Money empezó a llevar el experimento a otro nivel. Fase 2. Terapia o tortura. Durante años, Money hizo que Brenda y su hermano gemelo participaran en sesiones terapéuticas, donde les pedía que simularan actos sexuales para entender el rol de género. Sí, lo que estás pensando. Un experimento con abuso sexual infantil disfrazado de ciencia. Los niños eran obligados a tocarse, a adoptar posiciones reproductivas, mientras que el doctor los fotografiaba y tomaba notas. Todo esto sin supervisión externa, sin ética y sin consentimiento. Con los años, Brenda se volvió cada vez más rebelde, más aislado, más reprimido, sufría bullying, crisis de identidad y no entendía por qué no encajaba con ninguna versión de sí mismo. Y así llegamos al día de la verdad. A los 14 años, Brenda intentó quitarse la vida. Fue entonces cuando los padres revelaron la verdad. Brenda, naciste siendo David. Todo fue un experimento. Tan solo imagina enterarte de esto, que tu infancia fue una mentira, que tus traumas no eran por ser diferente, sino porque te hicieron vivir una vida que no era tuya. Y ahí nació de nuevo David y comenzó una lucha por recuperar su identidad. Fase 3. Reconstruir lo irreconstruible. David inició terapia hormonal masculina, cirugías reconstructivas, cambio de nombre legal, se esforzó por tener una vida normal. Se casó, adoptó hijos, daba entrevistas, quería que su historia sirviera como advertencia. Pero el daño, como diría un amigo, pues ya estaba hecho. Su hermano Brian, consumido por la culpa y la depresión, se suicidó. Y 2 años después, en 2004, David también se quitó la vida. Tenía tan solo 38 años. ¿Qué es lo que nos deja todo este caso? Que la ciencia sin ética es peligrosa. Que jugar con la identidad de alguien no es un experimento, es una invasión al alma. Y que no todo lo que puedes hacer se debe hacer. Y así es como John Money jamás pidió perdón hasta su muerte. Siguió defendiendo que su teoría pues era válida y que su experimento había sido un éxito. Pero la historia pues dice todo lo contrario y dice todas las cosas que pues deberían de no hacerse. Y así es como David Reimer no fue solo una víctima, fue un humano real, una vida usada como conejillo de indias en nombre de la ciencia. Y hoy su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente ser uno mismo?
¿Y cuántas personas han sido forzadas a ser alguien que no son solo para cumplir una expectativa? Porque en un mundo donde muchos quieren definirte, nunca olvides que tu identidad es tuya. No se impone, se descubre y se hace con ella lo que tú quieras. Como siempre, yo soy Rob. Y espero les haya gustado este video. Y así igual como este, pues tengo muchos que pueden checar aquí abajo en mi canal. Sin más que decir, pues nos vemos. Chao, chao.